¿Todo fue feliz en tu infancia? No, porque mi viejo se estroló económicamente cuando yo tenía 4 o 5 años. A mi mamá le atropelló una bicicleta, le fractura de cadera, era otra época, 9 meses en la cama postrada, no teníamos casi para morfar. Morfábamos porque mis abuelos me daban. Un día mi viejo estaba tan atribulado, tan pobre, preocupado, que una señora le dijo: se olvidó a su hijo en el colectivo, señor. Desde los que yo tenía 4 años hasta los 9 más o menos, fueron años muy duros porque yo iba a un colegio becado de la colectividad judía. Conscientemente creo que no les tenía envidia, pero indudablemente no estaba en el nivel de ellos. Me sentía muy solo y hacía radio, mentalmente hacía radio. Era una manera de estar acompañado. Fueron 7 los testimonios de acoso y de estrato. Acoso claramente no hubo ninguno, porque si no lo llevas a la justicia. Y de estrato es tan subjetivo, ¿no? Coincidió con el Me Too y un amigo me dijo: ¿sabes qué? Si hubieras robado hubiera sido mejor en esta época. Y no tuve un padrino, no tuve una persona que, como a otros colegas o a otras personas del ambiente con situaciones gravísimas, los han defendido. Yo no salgo de esto igual que como entré, ¿eh? No se sale igual. Ya pasaron 7 años. La penitencia tiene que generarte aprendizaje, pero también te tiene que redimir. ¿Cómo fue ese tránsito, el tránsito más íntimo de esos 10 meses sin trabajo? Pasé a ser un tipo sin certezas en lo material y desprendiéndome todo el tiempo. Tenía una casa de fin de semana, la vendí. Tenía un departamento en la playa, lo vendí. Lo que yo atravesé, solamente lo sé yo. Vos no tenés idea de los lugares que yo trabajé estos años. No tenés idea y ojalá que nunca te toque. Tengo 2 hijos magníficos, pero son magníficos de verdad, no porque yo lo diga. Con Nico, con mi hijo, no somos de hablar mucho, pero me dijo una frase que para mí vale más que 1000 charlataneadas, que es: yo te creo a vos, viejo. Si yo en esta situación me hubiera separado y después me hubieran llamado de la BBC, a mí no me hubiera gustado nada. Esto que viví lo puedo enfrentar y lo seguiré enfrentando, pero no estar al lado del amor de mi vida no estoy preparado. Que puede pasar, pero no estoy preparado. Ari, ¿cuál es la primera foto que aparece en este regreso a la Rock and Pop después de 37 años? Y el encuentro de otra época, Somos Dinosaurios, con Mario, nos presenta una persona que era amigo mío y era su jefe en una empresa de tiempo compartido donde Mario era cadete. Mario comenta que él quiere hacer un programa de radio y que buscaba un periodista que supiera de música, y este chico, Javier, le dice: yo conozco a esa persona. Mario me llama un día de un terrible diluvio en el 85, en Buenos Aires se llovió todo. Y ahí nos encontramos a tomar algo en Cabildo y Juramento y empezamos a pergeniar lo que fue Feedback. Esa es la primera foto, porque además yo soy muy creyente y la verdad que ese día del diluvio yo estaba trabajando en la juguetería de mi viejo, en López de Vega y Beiró, y yo ya había estudiado periodismo y quería dedicarme a esto y estaba podrido, y de pronto apareció un llamado que nos hizo muy bien a los dos, porque él encontró lo que no tenía y yo encontré lo que no tenía. Nos complementamos muy bien. Tenías 23 años. 23 años. Y alrededor del micrófono merendabas con Charly García, con Emilio Solari. Tuvimos mucha suerte a nivel simultaneidad o contemporaneidad, porque somos de una época magnífica donde estaba de manera incipiente surgiendo el fenómeno Soda Stereo, Cadillacs. Fue una época muy buena porque, de hecho, los chicos se acercaban a la puerta de la radio con un demo, y así me pasó. La primera vez que sonaron Los Auténticos Decadentes fue un demo que me trajeron, Vení Raquel. Y teníamos lo que los yanquis llaman el hit picker, el tipo que se adelantaba al éxito, lo poníamos y después hubo muy buena onda con los músicos y nos hicimos bastante amigos. Mario tenía más carisma en ese aspecto, más capacidad, pero de hecho me he ido de gira con Miguel Mateos, con Hit, Mario se fue con Soda y venían mucho al programa. Y mi recuerdo preferido de esa época es la posibilidad de hacer lo que más me gustaba, que era radio, y encima poder ir a comprar, porque yo me encargaba de comprar la música de la Rock and Pop. Entonces iba a un lugar llamado Rock and Freud en Callao y Juncal, y tenía un presupuesto de $2000 por mes y compraba los vinilos, los maxis. Fuiste un gran melómano.
Sí, gracias a mi hermano. Creo que es una gran ventaja tener un hermano mayor. Tengo grandes recuerdos de la música de cuando tenés 14, 15 años. Fue una época hermosa porque tenías acceso al vinilo importado y hubo grandes radios acá, la vieja Radio del Plata, la FMR que tenía Morano. Los medios de acá, lógicamente, estaban apretados por la dictadura, no decían la verdad. Y yo tenía cada noche la posibilidad en mi habitación, lo que es hoy en día sería un pibe que quiera saber qué pasa en la Argentina, no se lo dice ni por internet busca. Yo era diexista, escuchaba las radios de distancia X, Nederland, BBC, Deutsche Welle, y me contaban la triste realidad de la dictadura y después de las Malvinas. Así que en ese aspecto siempre se mezclaba el periodismo, la curiosidad, la información. Fueron dos aliadas. Y la música, bueno, era un ensueño, apagar la luz, que el living quede apagado y que quedara encendida la luz roja de la bandeja estroboscópica y escuchar música. Me gustaba mucho y es un sueño para mí que desde el año 85 musicalizo todos mis programas. Todos mis programas tienen mi música, las cortinas, las canciones, porque me gusta mucho. ¿Cómo es tu relación hoy con Mario? Mirá, es muy social. Eventualmente nos cruzamos, nos saludamos bien, nos hemos visto en cancha de Boca y antes nos veíamos más porque vivíamos muy cerca. Yo vivía en Belgrano R y veía siempre, yo ya sabía cuál era la chapa de su camioneta, entonces lo veía bastante seguido. Yo ahora no vivo más en Belgrano R y la última vez creo que nos cruzamos en un restaurante del barrio chino. En ese mano a mano, Mario es el tipo más afable del mundo, ¿viste? Es encantador por un rato. Después él mismo admite que no tiene amigos, ¿viste? Que es medio ermitaño, pero en ese rato el pibe es muy carismático. Ari, tu faceta de periodista político, digamos, ¿se la debes a Marcelo Tinelli? Sí la oportunidad, pero a mí desde chiquito me gustaba mucho. Vengo de una casa que no eran precisamente peronistas y en la mesa ya había grietas, ya había antinomia, entonces mi papá discutía con el primo porque el primo era peronista. Pero le estoy agradecido eternamente a Marcelo. Marcelo es mi padrino de La Batidora y además el programa que después se convirtió en El Exprimidor empezó el mismo día que el cumpleaños, un 1 de abril. Y al poco tiempo de ganar mi primer Martín Fierro, nos dimos un abrazo y él me dijo, bueno, ya está, como que ya estaba compensado, porque en su momento me echó algo que, pero está mal, y ya vamos a hablar de ese tema, medir con parámetros de hoy hechos del ayer. Y yo en su momento no le hice caso porque él me dejaba cierta libertad para musicalizar y puso un tema de un grupo argentino, María Marta, que decían algunas malas palabras. Y Radio 1 era, no, que Maná, Arjona. Yo estaba en la madrugada y me echó. Y ahí la pasé mal un tiempo y después él me llamó porque se iba Jorge Pizarro en La Batidora y bueno, la verdad que hicimos un exitazo y desde ese punto de vista sí, le debo mucho, pero la política me encantaba. ¿En qué contexto empezaste a imaginar ese futuro? No por ese lado, yo desde chiquito relataba partidos de fútbol. En la época en la que yo iba a la primaria se enseñaba matemáticas con unas regletas que yo les di un uso de jugadores de fútbol y me imaginaba que tenía una radio y siempre era por el lado deportivo. ¿Y qué tipo de chico fuiste? Y era un pibe muy tímido, hermano menor, muy consentido por mi hermano mayor, mi papá viajante de comercio, entonces había varios días a la semana que no estaba, mi vieja muy idillemame, muy temerosa. Entonces mi hermano por suerte encarnó ahí una figura paterna y pobre mi vieja, o sea, era miedosa pero también tenía razones para tener miedo porque éramos bastante salvajes con Gabo, con mi hermano, ¿no? Y mi mamá estaba muy sola porque mi viejo viajaba. Mi mamá vivía frente a la AMIA y se crió ahí a cuadras de la avenida Santa Fe, de la Sociedad Hebraica Argentina y se casó con mi papá y se fueron a vivir a Flores, que era como irse hoy de un tipo que vive en Recoleta, no sé, irse con todo respeto, no sé, a San Antonio de Areco. Y se sentía muy sola, no conocía a nadie y bueno, cuando llegaba el sábado mi papá era otra vida, el viernes a la noche, pero en la semana ella íbamos a un colegio integral todo el día con mi hermano y estaba muy sola, ¿no? Era lógico que estuviera con miedo, que estuviera triste. ¿Todo fue feliz en tu infancia? No porque mi viejo se estroló económicamente cuando yo tenía 4 o 5 años. Yo acompañaba a mi papá al viejo Canal 9. Él era auspiciante de un programa infantil que lo único que me acuerdo es que había
un personaje que era el Hada Patricia. Y mi papá había inventado, mirá vos, hoy estamos en la PlayStation 5, una especie de cancha de fútbol de madera terciada y jugabas con unas fichitas ahí, se llamaba Jugando con Papá. O sea que le iba bien y después no le fue bien y eso implicó no solamente que nuestro nivel de vida cayó estrepitosamente, sino que nos tuvimos que ir a vivir a esa casa que te mencioné en alguna ocasión, que es la de mi mamá, frente a la AMIA. Y no era lo mismo vivir en la casa de tus abuelos. Me acuerdo que había una obra en construcción al lado y había ratas, entonces me quedó el tema ese con las ratas, me dio mucho asco. Y mi papá estaba sin laburo, mi vieja, todo junto fue. Que es una constante en mi vida. Cuando viene lo bueno, viene todo junto, cuando viene lo malo, también. A mi mamá le atropelló una bicicleta, le fractura de cadera, era otra época, 9 meses en la cama postrada, mi viejo no tenía laburo. Un día mi viejo estaba tan atribulado, tan pobre, preocupado, que una señora le dijo, se olvidó a su hijo en el colectivo, señor. ¿Tu viejo te olvidó en un colectivo? Yo lo entiendo, porque estaba sin laburar, no teníamos casi para morfar. Morfábamos porque mis abuelos me daban y se ve que fue a ver un aviso de un corretaje y no lo consiguió y habrá pensado, ¿cómo les doy de comer? Bueno, ya había uno menos para comer si me quedaba en el colectivo. Pero yo te diría que desde los que yo tenía 4 años hasta los 9 más o menos, fueron años muy duros porque yo iba a un colegio becado de la colectividad judía. Una Argentina muy próspera es Argentina. El último día la gente se iba de la puerta del colegio a Miramar, a Mar del Plata, a Punta del Este, y yo me iba al patio de mis abuelos. No les tenía, bueno, conscientemente creo que no les tenía envidia, pero indudablemente no estaba en el nivel de ellos. Y es el día de hoy que estoy agradecido a ese colegio porque me becó, y después la vuelta de la vida, ese colegio estuvo muy mal, y les hizo una donación bastante importante y después lamentablemente aún así no pudieron seguir. Pero no, tuve años que me sentía muy solo y me acuerdo de estar en un club andando en bicicleta y íbamos de camping, ese era el veraneo, y hacía radio, mentalmente hacía radio. Era una manera de estar acompañado. Ya te habías convertido en el hombre más escuchado de la radio. Martín Fierro tenías de sobra y en 2017 comienzan a sucederse una serie de denuncias. No, denuncias no tuve ninguna, Sí. Puntualmente no tuve ninguna denuncia, pero sí... Fueron 7 los testimonios de acoso y destrato. Sí. Ahí ves, por ejemplo, acoso y destrato. Acoso claramente no hubo ninguno, porque si no lo llevas a la justicia. Y destrato es tan subjetivo, ¿no? Esto fue así. A mí me estaba yendo muy bien, como vos señalás, estaba muy bien en la radio, estaba muy bien en la televisión. En ese contexto, el estudio de A24, no sé si sigue siendo así, era único. Era como lo que llaman la cama boliviana, la cama caliente, que a los pobres muchachos bolivianos, cuando termina de dormir uno, va a dormir el otro. Entonces, en el estudio, vos sos el próximo conductor y tenemos que hacer todo en silencio porque vos empezás, mientras que yo voy leyendo títulos, me van desmicrofoneando o me van sacando el maquillaje y entra otro. Ahí no podés hablar, siempre haces así, así, así. Tuve, y ese es mi error, la mala decisión de... Tenía confianza con la chica, no confianza para nada que no fuera esto, de hacerle así, de tocarle acá. Justo se corrió y mi mano fue cerca de su trasero. Inmediatamente, consciente, como buen taurino, le dije perdón. Y creo que ella me dijo no pasa nada, no sé qué, y se terminó ahí. A los pocos días me dijeron que había una situación y como tal yo no quise generar más problemas. Yo dije, yo te rescindo el contrato, pero la verdad es que si mirás el vídeo te das cuenta que yo no tuve ninguna mala intención. Y efectivamente el vídeo lo empezaron a pasar como hoy se pasa en el bar, si fue gol, no fue gol. Y la verdad que salvo el que tuviera mucha mala leche, ¿qué ojos tiene el pervertido? Cree que todos son como él. Vos observabas que fue exactamente así, una situación totalmente involuntaria y que además de no tener voluntad alguna, inmediatamente pedí disculpas. Frente a ese vídeo que ya no movía la aguja, hubo que empezar a buscar gente, que vos sos de los medios, sabés que pueden buscar gente que yo ni recuerdo, gente que trabajó conmigo poco tiempo, que ni trabajó. ¿Querés venir? Y hay algunas personas que fueron y me destrozaron, pero la verdad que ese es algo muy subjetivo. No, porque a mí me caía mal.
Pero la verdad es que, perfecto, si es una situación tan grave, ¿por qué no la llevas a la justicia? ¿Por qué vas a un programa de televisión a hablar mal de mi carácter? Y eso en todo caso es un pecado, si no había ninguna situación delictiva. Pero es entendible porque fue coincidente. Primero que entiendo que a todos nos ha pasado, que nos llaman a un programa de televisión y vamos. Segundo que me pongo en el lugar de esas personas, a lo mejor no les caí bien, pero yo no les hice voluntariamente ningún daño. Y tercero, que me parece a mí que eso es banalizar algo que era muy grave y que sigue siendo muy grave en la Argentina. Coincidió con el Me Too y un amigo me dijo, ¿sabes qué? Si hubieras robado hubiera sido mejor en esta época. A fin de año se me terminó el contrato en la radio y no tuve un padrino, no tuve una persona que como a otros colegas o a otras personas del ambiente con situaciones gravísimas los han defendido. Y bueno, es que cuando te toca la suerte loca y te tiene que te tiene que llamar al silencio, a la reflexión y a empezar de nuevo. ¿Te contactaste con alguna de las chicas? Porque muchas eran tus compañeras de laburo. No, es que muchas no eran mis compañeras de trabajo. Yo de toda esa historia, hay dos chicas en particular que recuerdo haber trabajado y haber tenido una buena relación y probablemente, y de hecho hay una que me la crucé hace años y me saludó como si nada. No me contacté con nadie y no tendría inconveniente porque ni siquiera sé qué dicen y te repito, yo también podría haber salido a decir cosas de otras personas y no es mi estilo. Ari, pero vos entendés, podés entender, empatizar con los testimonios de ellas. No lo sé, porque algunas con algunas no y con algunas sí, por supuesto. Las dos personas con las que yo trabajé, sí. Y una en particular, porque era una relación muy especial. Está mi esposa presente acá viendo esta nota y yo te puedo reconocer que sí, que yo pero ella no lo ignoraba. Yo al aire hacía, como dicen los yanquis, un juego con una de ellas en particular, que era el esposo de la oficina, la esposa de la oficina. Pero hay otras que no puedo empatizar porque no es cierto, porque tuviste la posibilidad y bueno, y ¿sabes qué? Si tuviera que empatizar, empatizo porque miro para adelante y porque todo el mundo tiene defectos. Lo que pasa es que si ese nivel de exigencia te lo van a poner a vos, también hay que ponérselo a todo el mundo. Y yo fui en representación de todos. Está lleno de figuras que han tenido situaciones escandalosas, brutales, delictivas, y no hubo ese nivel de exigencia, me tocó a mí. Y hoy, 7 años después, digo, con esta mirada y con esta lectura que estás haciendo, ¿qué le dirías a esas mujeres? No, yo no tengo nada para decirle, porque te repito, ni siquiera sé quiénes son muchas de ellas. Así que en la radio expliqué que no había tenido ninguna mala intención y después sí, en Infobae, que Daniel tuvo la deferencia, escribí una nota que fue para el Día del Periodista, el 7 de junio del 18, el 7 de junio cumpleaños mi esposa. Y bueno, escribí un texto que es lo mismo que diría hoy, perdón y gracias. En el texto contás que esos 7 meses alejado de los medios, entendiste tus errores. Yo no salgo de esto igual que como entré, no se sale igual. Pero tampoco por eso vas a tener que hacerte cargo de lo que no hiciste, ¿entendés? Es un mix. O sea, acá estoy yo, no me tomé de boludo, pero te pido disculpas si yo hice algo que te molestó, pero no tan grave para bancarme este desierto. Esa sería la síntesis. ¿Cuál es tu mirada 7 años después? O sea, lo que cambia claramente es que hay muchas cosas que yo ya no hago en un programa de radio, ni haría en un programa de televisión, ni en un tuit, ni nada, como creo que la mayoría de nosotros nos estamos cuidando. Y también, bueno, por supuesto que hay chistes que uno hacía que hoy no haría, porque yo te dije que yo era muy tímido y muchas veces la timidez la superás haciendo algún chiste, pensando que a la mujer le va a gustar que le digas algo que hoy en día a la mayoría ya no les gusta y listo. Pero yo siempre pensé que a las personas hay que tratarlas bien, independientemente de género. Lo que pasa es que hay que admitir que había un sexo débil y que lógicamente la contemplación tiene que ser mayor mientras que ese sexo sea débil o ese género sea débil. Esperemos que después, con la igualdad, no nos pasemos al otro extremo. Después de tantos años de opresión y de desigualdad, hasta que se equilibra el péndulo, al principio viene y arrasa con todo. La tormenta no pregunta qué árbol tira. Se pueden utilizar, en algunos casos eran cosas de hace 20 años. ¿Vos podés ver hoy el programa de Pepe Biondi en la televisión? ¿Vos lo ves? El programa de Pepe Biondi no está.
¿Por qué no está? Porque dice la gorda, pega un cachetazo. ¿Vos podés ver a los tres chiflados hoy? Lo único que pudieron dejar fue el zorro. ¿Se podría ver Olmedo hoy? Algunas de las cosas que pasaban hace tantos años en los medios, el conductor canchero que hacía un chiste subido de tono, la locutora que se sumaba a esa joda, era otra época. De todos modos, si yo hubiese hecho algo grave, porque acá hay una desproporción enorme entre lo que yo hice y lo que tuvo como consecuencia, y tiene como consecuencia, estamos entrando en el 7º año, ya pasaron 7 años. Entonces me parece que la penitencia tiene que generarte aprendizaje, pero también te tiene que redimir. Ari, ¿sentiste la condena social? No, la condena fue mediática, no la sentí social, afortunadamente. Un día me dijo Matías Salé, que me invitó al teatro, me dijo, mirá, la verdad que a vos la gente en general te quiere mucho, eso aprovechalo. Y era, ¿cuándo volvés? ¿Y cuándo volvés? ¿Y dónde estás? Hubo colegas que, lógicamente, había un tipo menos para joder en el medio. Si vos conocés el medio mejor que yo. Y el medio es todo lo contrario del universo, de lo espiritual, que dice que hay para todos, que hay abundancia. El medio tiene una mirada muy de carencia. Una vez, un gran exitoso, no lo voy a nombrar, me dijo, mirá, mi sueño es que a la hora en que yo estoy haciendo mi programa de radio, en todas las otras emisoras haya ruido blanco. Entonces, es eso lo que sucede. Es lógico que si vos generaste ciertas antipatías, cuando caes en desgracia, haya gente que se ponga contenta, haya gente que enfatice la crítica. ¿Cómo fue ese tránsito, el tránsito más íntimo de esos 10 meses sin trabajo? Fue difícil también porque yo soy un taurino estructurado y era un tipo que todos los meses separaba lo que ganaba y sabía que teníamos que pagar esto, pagar lo otro, y si sobraba algo de plata ahorraba. Y pasé a ser un tipo sin certezas en lo material y desprendiéndome todo el tiempo. Tenía una casa de fin de semana, la vendí, tenía un departamento en la playa, lo vendí, y hoy vivimos mejor que el 50% o el 60% de los argentinos, pero no vivimos como vivíamos antes. Pero bueno, tampoco es grave porque tenemos salud y comemos todos los días, no le debo plata a nadie, pero tengo esperanza que voy a seguir trabajando en los medios y que vamos a salir adelante. O sea, fue un gran trabajo de desapego, de desprenderte. Y me vino muy bien todo el tema físico, salir a correr, escuchar canciones, darme manija, pensar que cada texto que descubría me estaba hablando a mí. Un poco lo que nos pasa a todos. Y en junio, cuando escribí esa carta, nos dimos un gusto. Nos fuimos con Carolina, que era el cumpleaños de ella, nos fuimos a Chile unos días. Y eso fue porque yo tenía un departamento que era para mi hijo, que estaba en un pozo, y lo vendí, lo quemé. Entonces dije, bueno, por lo menos vayámonos a Chile, Caro, unos días. Y también en ese año me fui 2 días a Miami, porque un gran amigo, Claudio González, me dijo, venite a Miami, que acá hay una señora que yo también tuve un gran quilombo y me ayuda mucho, me hace bien. La señora no iba a resolver nada, pero me ayudó espiritualmente. No recuerdo el nombre, pero igual todos estos años hubo gente del mundo espiritual que me ayudó mucho y que me sigue ayudando. Una señora Charo, una señora Ana de Nordelta. Yo tuve muchos maestros, la verdad, como dice el libro de Weiss, ¿no? Había una mujer que ya falleció, Beatriz Berro, que era una genio. Me adentró en un curso de milagros. Y ahora sigo con eso, y me daba flores de Bach. En esta casa que nosotros estamos haciendo esta entrevista, vamos a estar unos días que alquilamos hasta que yo vuelva a trabajar. Es una casa que no vive nadie. En toda la casa hay un solo libro, un curso de milagros. Increíble. Y hace años que hago terapia con un psicólogo que es muy interesante porque él es cristiano, es doctor en psicología, pero no es psicoanalista. Y me echamos mucho el mundo del análisis, no el psicoanálisis, con el mundo espiritual.
Y es ahí donde aparece esto que él es descendiente de armenios, yo soy judío y que hablamos de la resiliencia, ¿no? Por supuesto que nuestros antepasados se enfrentaron a situaciones mucho más desagradables, pero hay una especie de... hay que seguir, hay que seguir. Yo el primer día que me pasó esto, a los pocos meses, la vi a esta chica Charo y me dijo, mira Ari, estos son 7 años de penitencia. Y en términos bíblicos se habla de 7 años de penitencia, en términos de astrología se habla del ciclo de 7 años. Ni vos ni yo tomamos esas decisiones, son decisiones, si no crees en Dios, del universo, de la vida. Si de un día para el otro vos te quedaste sin laburo y a la mañana el teléfono no suena y a la tarde afloja, claramente hay algo que vas a tener que atravesar. Y yo lo tomé como una penitencia, como que ahora tenés que... Ya tuviste años muy buenos, ahora van a ser años donde a lo mejor no supiste valorar lo bueno. Yo pedí perdón, rescindí el contrato, me corrí, no hablé mal de nadie. Yo tuve una reacción muy espiritual. A mí me decían, salí a defenderte, salí. Hay momentos en que no te podés defender. Es peligroso estar en lo cierto cuando la mayoría está equivocada. Sería un concepto muy soberbio, pero a veces pasa, a veces pasa. Esto es así. Yo soy de Boca. ¿Yo qué le puedo decir ahora a Riquelme? La mayoría lo votó. A mí no me gusta. Pero si la mayoría lo votó, ahora hay que esperar. Pero lo que yo atravesé, y solamente lo sé yo. Y es eso en lo que yo me tengo que enfocar. En ver, porque también la autoestima es muy importante. Y a veces el psicólogo me dice, por un minutito vos pensá, estos años, vos no tenés idea de los lugares que yo trabajé estos años, no tenés idea y ojalá que nunca te toque. Trabajé en radios que no se escuchaba directamente. Y cuando yo me quejaba me decían, no, pero vos empezabas a las 6 de la mañana, hasta las 8 o 9 de la mañana no viene el técnico. Y te habías levantado a las 4 para trabajar. Muchas cosas me dieron bronca, pero bueno, te juro que también veía la presencia de Dios, porque era tan alevoso, era tan, comete este cachetazo. Y esas eran las lecciones de Dios. Así que vos te llevabas el mundo por delante, ahora fumate a que es el dueño de esta radio, porque si no te vas a tu casa. Sí, señor. ¿Sabe qué aprendizaje es ese? Quiero saber cuál de todos los humildes hubiera aguantado en los lugares que yo estuve estos años. Pero bueno, siempre hay que seguir adelante. Eso me lo enseñó mi viejo. Aún cuando estaba preocupado, no me dejó en el colectivo y siguió adelante y me dio educación. Tenés que seguir adelante y tenés que aprender, pero también el otro tiene que estar a la altura, porque ejemplo tenemos que ser todos. Ari, al menos por un momento, en esos 7 meses, 10 meses sin laburar, ¿creíste que era el final de tu carrera? No. No, porque yo no hice nada grave, nunca tuve que ir a tribunales, en un país donde gente que robó millones gobierna, personas que han tenido escándalos tremendos siguen trabajando. No, y además a mí me decían, perdón por la jactancia, pero era, mirá, para mí vos haciendo radio sos, bueno, debía ser chiquitita, sos muy bueno, pero me decían cosas mucho mayores. Pero bancame. Es lógico, hay mucho temor. ¿Cuál es el problema que vos tenés cuando te pasa algo así? Ni siquiera los medios. El problema es el auspiciante. Y requiere de un tiempo. Después más de uno dice, bueno, pero a ver si... Lo de Ari Paluch, bueno, ya está, ya pasó hace varios años, pero al principio es eso. ¿Y por qué razón te va a pagar un sueldo a alguien si no va a poder recuperar la inversión? Y después está todo el mundo que te da consejos y yo no soy emprendedor, ¿viste? A mí no me salía a poner Neura, como hizo Alefantino. Pero nunca consideraste dedicarte a otra cosa. Yo podría ser básicamente 2 cosas, o periodista o redactor publicitario, porque soy creativo, toda la vida escribí los nombres, ahora voy a empezar Arizona, yo invento los nombres de mis programas, escribo en artística, entonces... ¿Por qué Arizona? Bueno, porque Ari, la zona de Ari, y de paso juego con el estado de Arizona, entonces puedo jugar con cruzar la frontera, tu pasaporte a la radio, esa cosa, viste, que lamentablemente está tan en boga esto de los indocumentados y los cruces.
Y Arizona además es un desierto, entonces lo que hay desierto en el desierto, ¿no? Me permite jugar mucho con las palabras. Incluso a veces hablando con políticos, me pasó con Milei, que les recomiendo el slogan al aire. Cuando hablaba tanto de dolarización, le dije, che, Javier, ¿y por qué tu slogan no es argentino, saquémonos un peso de encima? Me gusta ese juego de palabras. Tengo bastante capacidad para eso. Y otra cosa, bueno, fui vendedor de juguetes, me compré un Ford Taunus en esa época vendiendo juguetes. Puedo ser vendedor, pero la verdad es que hoy en día tengo fe de seguir haciendo lo que me gusta y lo que me sale. ¿Sentiste la soledad? Al principio sí, el verano del 2018 fue difícil, porque había todavía algunas cosas se dijeron muchas boludeces, ya no con respecto a este escándalo, sino que yo había dejado a gente sin trabajo y era yo el que estaba sin trabajo y la gente seguía laburando. Y tampoco es fácil al principio con tu pareja que está acostumbrada a que todo el día te vas y estás en tu casa. Sí, en los primeros meses te sentís, lógicamente, pero no es incomprendido, es que solamente vos podés entender la situación y tu psicólogo. ¿Cómo fue esa primera charla con Caro cuando todo... Le anticipé que lo que había hecho yo y sin embargo lo que ya estaban empezando a decir. Se lo anticipé y a mis hijos también. ¿Y cuál fue la devolución de ellos? Y no... Con Nico, con mi hijo, no somos de hablar mucho, pero me dijo una frase que para mí vale más que 1000 charlataneadas, que es, yo te creo a vos, viejo. Martina es mi deconstruidora, o mi deconstructora, para decirlo correctamente, porque tiene una edad que lógicamente se criaron en otra época de la que uno tiene mucho que aprender. Ahora, después, sí, lógicamente, y hace falta hacer ese chiste, y hace falta hacer ese comentario. No, no hacía falta. No más que eso. Tengo 2 hijos magníficos, pero son magníficos de verdad, no porque yo lo diga. Ari, tus 2 hijos son periodistas. Todos tenemos defectos. Nico tiene casi 28 en febrero y Matu tiene 23. Nico trabaja en periodismo deportivo. Es muy bueno en todo lo que sea community manager. Por mucho tiempo fue para Latinoamérica el que hacía todo lo que sea redes de la Ligue 1, la Liga 1 de Francia, y también la FA Cup, que es una copa que se está jugando en Inglaterra, y trabaja para una página web. Y Martina está conmigo en la radio y trabaja durante el día en todo lo que sea comunicación digital, todo eso en Amazon Music. Y sueña con estar con Miguel Granados en Olga, en esas cosas de streaming, que yo creo que lo va a terminar logrando porque tiene una linda mezcla, tiene a nivel periodismo, tiene el carisma de la madre. Creo que mis ocurrencias, aunque ella de mis chistes no se ríe. ¿Y Caro qué hace? Bueno, Caro estudió, es muy bueno lo que logró porque Caro es muy procrastinadora y no terminó educación física por un pelito y después empezó cosas que no terminó y esta vez dijo basta y se recibió de astróloga, estudió 4 años, hoy es docente de astrología y tarot y tiene algunas personas, consultantes particulares para hacer revolución solar, cartas natales y tiradas. Y Carolina es la más involucrada en que yo pueda triunfar y que también como pareja triunfemos, en el sentido de que si tenés un marido que está bajoneado, no es fácil estar en pareja. Si tenés un marido que no admite cuando comete un error y no pide perdón, no es fácil estar en pareja. Si tenés un marido amoroso, si tenés un marido motivado, todo es mucho más fácil. Y yo creo que después de 7 años donde trabajás solamente para estar ocupado, donde quemás tus ahorros, donde tenías una casa de fin de semana y no la tenés más, donde tenías un ahorro que no lo tenés más, y lo preservaste la fortuna mayor, estás con el amor de tu vida,
quiero a mi mujer, a Caro, como el primer día o más. Me gusta más que el primer día, se lo dije ayer. Somos socios en todos, menos en el tenis, porque ella juega mejor que yo y yo quiero demostrar y me pongo nervioso y nos peleamos. Pero fuera de eso, sí, somos muy buenos socios. Hay una mezcla muy interesante en esta noche de confesiones, que Carolina tiene un lado masculino muy interesante y yo tengo un lado femenino muy interesante. Por eso nosotros nos complementamos muy bien. ¿Cuál es tu lado femenino? ¿Qué le llamás? Y soy un tipo sensible, demostrativo. Muchas veces yo soy el que reclama en la pareja. Carolina sabe que si yo la acompaño a comprarse ropa, ella tiene confianza en que va a comprarse lo que quiera, pero que a mí le voy a tener buen gusto. Ella me dice muchas veces, vos sos mi motor, y ella para mí no es mi motor, es todo. Por esto repito, si yo en esta situación me hubiera separado y después me hubieran llamado de la BBC, a mí no me hubiera gustado nada. Esto que viví lo puedo enfrentar y lo seguiré enfrentando, pero no estar al lado del amor de mi vida no estoy preparado. Que puede pasar, pero no estoy preparado. Ari, ¿de dónde te paraste para rearmarte? Una vez cuando yo cumplí 20 años con El Exprimidor, me hicieron una entrevista y me preguntaron ¿cuál es el secreto para estar 20 años con un programa? Y yo dije, la verdad es que yo soy una hormiguita que cada día madrugó y fue y pasaron 20 años. Y acá es algo semejante. No voy a pecar de ingenuo de decirte que no hay nada que no haya trabajado, ¿no? Estoy muy trabajado en cuestiones de espiritualidad, psicología, algo de coacheo. Pero por sobre todo las cosas hay algo que a mí me da Dios, que no es un mérito propio, que es la insistencia, la persistencia y, como se dice hoy en día, la resiliencia. Era cada día una razón adicional para vivir y eso me ayudó. ¿Qué aprendiste, Ari? Que la vida tiene mucho de inesperado, que no hay que dar nada por sentado, que lo que está hoy no tiene por qué estar mañana, que lógicamente hay que ser lo menos soberbio posible, que nada es para siempre. Perdí años, mucho dinero y al principio, bueno, lo que se llama la reputación. Pero a su vez gané esta experiencia que me tenía que tocar sí o sí. Yo suelo decir, si sucede, conviene. Bueno, en este caso hubiera sido mejor que no suceda, pero si sucede tiene un objetivo, tiene un propósito. Y es de lo que hablábamos hace un rato, es mejorar como persona, tener más paciencia, tener más en cuenta al otro y entender que siempre va a haber alguien agazapado que te va a querer hacer daño, que no vas a gustarle a todo el mundo y que eso va a tener consecuencias. Y hay que mirar para adelante y siempre ser mejor de lo que eras. Esa es la verdadera nobleza. ¿Sos mejor de lo que eras? Sí. ¿Sos peor de lo que vas a hacer? Sí. Hay que evolucionar.